Y queremos charlar con Cristian porque sé que están en la cámara de kinesiólogos en todo el país. Cristian es docente, bueno, es un hombre muy conocido en el ambiente, por este tema, y si hay manera de hacer una prevención, o es todo un accidente, o es todo mala suerte. Profe, buen mediodía, ¿qué tal? Ahí te vemos, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Buenos días, buenas tardes para mí. Buenas tardes a todos por ahí. Sí, temas serios sí los hay y preocupantes. Si bien las lesiones son parte del deporte y del deportista, es algo que viene con ellos y no se lo puede negar, pero esto ha superado todo lo imaginable, entonces genera mucha preocupación en todo el ambiente de fútbol y sobre todo en la parte médica kinésica, que son, creo, quienes tienen que poner un poquito la voz en alerta de lo que está pasando por acá, ¿no? Esto es consecuencia, voy a hacer una pregunta que puede ser de un desconocimiento sobre el tema y sobre las estadísticas, pero también puede ser muy vulgar y desprovista de información, pero creo que amerita. ¿Esto se ve solamente en deportistas de alta competencia o también hay una cierta frecuencia en quienes no haciendo bueno, esto en el alto rendimiento se observan también este tipo de lesiones, profe? No, acá hay que dejar en claro varias cosas. Primero, los factores predisponentes que hay a este tipo de lesiones. Las estadísticas dicen que incluso es mayor en deportistas de nivel bajo o amateur. Las causas posiblemente sean distintas. Lo que se ve en deportistas profesionales, que los gestos a altísimas velocidades no pueden ser controlados, en este caso por la articulación de la rodilla, y probablemente en deportistas de más bajo nivel o incluso en los deportistas del fin de semana tenga que ver con gestos no tan violentos, pero con la poca preparación del físico para ese tipo de gestos. En realidad la lesión ocurre cuando la capacidad que tiene el cuerpo para soportar una carga es insuficiente a la carga que le queremos poner. Está claro que el deportista profesional va a poner una carga muchísimo más alta, pero está preparado, pero en este caso la sobrepasa. En un deportista de un fin de semana va a ser a velocidad menor, pero con cuerpos totalmente fuera de forma o por exceso de peso o por entrenamiento muscular. Eso está claro y es obvio y evidente, pero no siempre obvio y evidente es lo que se ve en este caso, sí. Entonces, en respecto a lo tuyo, se ve tanto en deportistas amateurs de fin de semana como en profesionales, una lesión común a todos. Claro. Por lo que vemos, a veces cuando suceden estos casos que se reiteran las imágenes, vuelvo al fútbol profesional, es que en general no sucede en jugadas violentas, choques muy fuertes, golpes muy fuertes, sino hasta diría movimientos, no sé si torpes, que no indicarían que algo se precipitara después en una lesión de este tipo. ¿Es sola una percepción o en realidad hay un fundamento por ello? Ahí, Néstor, acá hay algo que está muy claro, que sacando países como los nuestros, digo los nuestros y me refiero a Sudamérica, exceptuando Brasil, que tiene un nivel altísimo en este aspecto, el resto de los países del mundo llevan estadística de todo. Entonces hoy es fácil tabular y poder ponerle nombre y apellido a todo, a los mecanismos de producción, a las causas y a cuáles pueden ser los motivos de las lesiones. En un momento se pensaba que la lesión de cruzado anterior tenía que venir por un evento traumático y hoy podríamos decir que el 90% de las lesiones no son traumáticas, no son por contacto directo. O sea, no hay un golpe que me genere la lesión. Después tenemos lo que se llama, ¿cómo? Como una fractura. Como una fractura, como el caso de una fractura, exactamente, donde inevitablemente tiene que haber un contacto brusco. Acá los contactos, se habla de lesiones aisladas cuando directamente el jugador solo se lesiona, y se habla de contacto indirecto, que para entender lo que es el contacto indirecto es la mayoría de las lesiones que nosotros vemos en el fútbol, donde el jugador está en disputa del balón, está probablemente forcejeando, casi seguro utilizando su miembro superior para disputar o cuerpear con el contrario, disputar el balón o hacer un gesto, y ahí se genera una incoordinación
y el gesto de lo que llamamos nosotros el valgo de rodilla, que la rodilla se va hacia adentro con una pérdida de coordinación y se la rotura. ¿A qué llamamos contacto directo a esto? El miembro superior, en vez de estar, y el tronco, en vez de estar trabajando en pos de la técnica de la pelota o la técnica de lo que yo quiero realizar en el deporte, está pensando en un rival, en un contrario, en una situación extra, y eso genera una incoordinación y de ahí se genera la lesión. Este es el gesto más común, también se lo llama contacto o gesto horizontal, porque en los arqueros lo que nosotros vemos, por ejemplo, es el gesto vertical, que cae en un salto y cuando cae del salto se lesiona la rodilla. Eso lo vemos en jugadores de vóley, lo vemos en jugadores de básquet también, pero en el fútbol normalmente es por un contacto indirecto en un gesto horizontal. Lamentablemente, por recordar, y lo traigo a colación por ser jugadores que han pasado por acá, lo que es lo que vimos tanto con Lucas Blondel como con Agustín Bravo, con un gesto muy similar de disputa de la pelota y la producción del mecanismo del valgo. Cristian, buenas tardes. Lautaro saluda. Bueno, se le empieza a llamar una epidemia lo que sucede en el fútbol argentino con la rotura de ligamentos. A raíz de este contexto, ¿se empieza a ver algún cambio en la preparación de los jugadores desde lo físico, desde lo médico también, como para empezar a evitarlo o empezar a bajar ese número? Hola Lautaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá habría que ver cuál es la causa. Nosotros estuvimos en debate varios kinesiólogos del fútbol y kinesiólogos del deporte en general para tratar de determinar cuál es la causa. Mañana incluso se hace una charla con la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte por Instagram a las 19:30, que están todos invitados, para tratar de desandar y ver cuál es la causa, para atacar la causa. Doy fe que se trabaja muy bien en el fútbol argentino en cuanto a la preparación física y a todo lo que es la parte preventiva médica kinésica. Se trabaja muy bien, incluso en los equipos donde hubo lesionados. Conozco personalmente el trabajo que realizan y es un trabajo prácticamente intachable. Cuando entramos a comparar el fútbol argentino, que realmente es una epidemia, la Liga Profesional de Fútbol, la cantidad de lesionados que hay, estamos haciendo un trabajo estadístico con todas las ligas de Sudamérica, de Europa, incluso hay algunos datos de la Liga de Arabia, a través de Gustavo Nepote, que nos aporta mucha información. Sí. La Liga Argentina está a tope en cuanto a cantidad de lesiones. Entonces habría que ver acá qué es lo que hace que la Liga Argentina, la Liga Profesional, sea distinto al resto de las ligas. Incluso la Liga Profesional de Fútbol tiene mucho más lesionados por equipo, por horas de entrenamiento y por juego que las ligas de ascenso en la Argentina. Ajá. Tenemos que hablar de campos de juego, de lugares de entrenamiento y de viaje y de estrés. No podríamos decir que la Liga Profesional está por arriba de un Nacional B, Federal A, con equipos que están tremendas distancias en colectivo, con descansos probablemente en lugares no tan cómodos. Entonces acá estamos hablando de que la Liga Profesional de Fútbol tiene algo en particular con respecto a todos, a las ligas de Sudamérica y a las ligas de ascenso. Nuestra teoría, que obviamente es una teoría porque se tiene que comprobar, es que el jugador de la Liga Profesional de Fútbol no está preparado hoy, y por lo menos en estos primeros momentos, al calendario que le tocó utilizar al comienzo del año, con muy poca preparación por el calendario, donde la mayoría de las pretemporadas comenzaron a principios de enero y a las 3 semanas comienzan jugando 3 partidos en una semana. Y ahí vemos que en esas primeras 2 o 3 semanas de juego, donde jugaron 3 partidos en una semana, hubo una gran cantidad de lesionados. Luego hubo 2 fechas donde no se jugó entre semanas, se jugó con descanso de una semana completa y no hubo lesionados. Luego nuevamente se volvió a jugar entre semana y fue una fecha donde hubo 6 lesionados, nuevamente en la fecha entre semana. Luego volvió a haber partidos separados, y cuando se vuelve a jugar Copa, e incluso ahora que hubo no solo Copa, sino que hubo fecha FIFA con muchos jugadores viajando al exterior, donde jugadores que habitualmente no eran titulares entraron a los equipos titulares, o jugadores de selección que entraron a jugar, vuelve a haber una gran cantidad de lesionados. Entonces podríamos decir de que la Liga Profesional Argentina, a diferencia del resto de las ligas,
incluso las del mismo país de ascenso, pero de ascenso tienen una frecuencia de partidos mayor, y que cada vez que hubo una frecuencia de partidos mayor, esto aumentó. Claro, No deja de claro. ser una teoría, pero que tiene su fundamento, más cuando uno empieza a comparar y ver los otros factores de riesgo que los tienen las otras ligas y no tienen la cantidad de lesionados que tiene la Liga Profesional Argentina. Cristian, ¿y cómo se puede realizar una preparación preventiva, digamos, tanto a nivel profesional como a nivel amateur? ¿Qué se puede hacer como para intentar evitar una lesión de este tipo? Hoy se sabe que hay dos grandes razones por las cuales nosotros podemos trabajar, que es el entrenamiento de la fuerza y el control motor. La fuerza es determinante porque el músculo es quien va a cuidar nuestra articulación, quien va a cuidar justamente que ese gesto que nosotros hablamos de control motor y dividimos fuerza y control motor porque podemos tener muy buena fuerza pero no saber utilizarla. Trabajando principalmente es el factor más importante para prevenir este tipo de lesiones. Yo lo hablo en general, apuntando en este caso al jugador amateur o al de fin de semana, porque de hecho el jugador profesional trabaja la fuerza y trabaja muy bien, pero acá hay que recalcar lo siguiente: cuando hay partidos entre semanas no se puede entrenar, y eso está claro. Cuando jugás un domingo, un miércoles y un sábado, no hay entrenamiento, lo único que hay en el medio es recuperación del esfuerzo. Cuando uno repite durante muchas semanas las recuperaciones, pero no el trabajo de fuerza, obviamente que la capacidad física se mantiene en cuanto al rendimiento, pero decae en cuanto a los niveles de fuerza, que son quienes, el músculo es quien me está cuidando y protegiendo. Por eso no solo las lesiones de cruzado son muy evidentes y muy importantes, sino las lesiones musculares son tremendas. Estamos repasando en el fútbol de Colombia, que arrancaron con un esquema parecido al de Argentina, no tan brusco, pero parecido en cuanto a frecuencia de partidos. En 45 días tuvieron 71 lesiones, de las cuales 60 fueron desgarros musculares. Con la diferencia de que en la Liga de Colombia hay 16 equipos. O sea que en un mes y medio, 16 equipos tuvieron casi 60 lesiones musculares. Una locura. Una locura. Estamos hablando de que todas las semanas se rompía alguien muscularmente y vulgarmente hablando. Bueno, creo que ahora también varios técnicos han hablado de la locura de jugar tan seguido. Y acá yo hago la extrapolación al fútbol europeo, donde hay una gran diferencia. Por primero que la preparación, allá están los jugadores top, donde físicamente son lo mejor de lo mejor, con una preparación que realmente va de la mano de todo lo que nosotros podemos hacer en cuanto a infraestructura, y donde yo pongo un ejemplo que a lo mejor no es el más común, pero que grafica la situación. El jugador el jugador Barco de Boca, Valentín, que acá jugaba todos los partidos, fue allá y hace un mes y medio que el técnico no lo pone porque dice que físicamente no está apto para jugar y que le están haciendo una preparación especial. Bueno, ese jugador, y no es una crítica hacia el jugador, ese jugador acá jugaba normalmente y era destacado por su parte física. ¿A qué quiero llegar con esto? De que el hecho de que los mejores jugadores, los más preparados y los más aptos estén en Europa hace que sean los jugadores más fuertes y los jugadores técnicamente más dotados. Entonces, eso hace que el tiempo los prepare para jugar 2 veces por semana. Y acá, si me decís qué sería lo importante, y bueno, acá falta tiempo, preparación, diagramación, cosas que a lo mejor no vienen del seno de un cuerpo técnico y de un club, sino que vienen más de las decisiones generales del armado de un torneo, y a veces es muy difícil de manejar porque tiene que ver con cómo meto 28 equipos para que jueguen una ronda en 2 meses. Y bueno, no hay otra forma más que hacerlo como se está haciendo ahora. bueno, es el profesor Cristian Gais que nos acompaña, una verdadera masterclass sobre estadísticas, sobre analogías con otras ligas, sobre temas médicos y temas de organización deportiva, ¿no? Porque todo interactúa, esto es interdisciplinario, y ahí es donde tenemos una inconsistencia en la Argentina. Hay mucho negocio que no es moderado, sino que se le da lugar, más temas políticos. Aquí, como en ninguna otra parte del mundo, se ha llegado a la conclusión que una manera de federalizar el fútbol y hacerlo democrático es que participen 28 equipos en el fútbol de la Liga y 38 equipos en el fútbol del ascenso, lo que es muy complicado de poder
hacerlo de una manera moderada, y es esto también lo que tenemos sobre la mesa y estamos debatiendo una de sus consecuencias. Diego Lisandro, aquí en El Espectador. Gracias, Néstor. Primero le pregunto a Cristian si me escucha bien. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Diego, buenas tardes. Sí, perfecto. Bien, también me escucho muy bien. Te quería preguntar cuánto tiene que ver el calzado en todo esto, la calidad del calzado, el calzado que el jugador va a utilizar respecto del campo de juego en el que va a jugar, la altura, por ejemplo, más allá de la calidad, la altura de los tapones. Me parece que ahí habría que buscar y hay mucho para encontrar. Sí, acá se han propuesto varias causas. Mucho se habla del terreno de juego y del calzado. Si bien son dos causas importantes a tener en cuenta, muy importantes, pero volvemos al comentario o al comparativo que yo hacía antes respecto al terreno de juego de ligas de Sudamérica, donde, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en Perú, tienen peores terrenos de juego que acá y la cantidad de lesiones no es tan alta. En cuanto al calzado, sí se ha determinado o se ha teorizado de que los tapones redondos que se utilizaron durante años y hoy prácticamente están en extinción, eran menos lesivos que los actuales. Actualmente hay tapones con forma de cruz, trapezoidales, que tienen la capacidad de agarrarse un poquito en la gramilla. Se dice que en las canchas donde el césped es más espeso, ese tapón puede generar agarrarse y a permitir o a no permitir el deslizamiento, y por lo tanto la rodilla se traba y al girar produce esa lesión. Por eso se hablaba que había canchas que eran menos lesivas que otras, y la que se nombraba como la menos lesiva de todas era la de River Plate, y vimos lamentablemente que este domingo se lesionó un jugador en esa cancha, por lo que son teorías que hay que darle sustento, sobre todo a la del calzado. A la del terreno de juego, si bien tiene que ver, pero volvemos a repetir, está dentro de las causas generales de las lesiones de cruzados, pero no explica esta epidemia de cantidad de lesionados que tiene el fútbol argentino. Probablemente cuando ponemos la cantidad de lesionados en general de ligamentos cruzados en las ligas de Sudamérica, en las ligas de fútbol amateur, en las ligas incluso la liga rafaelina o en las ligas comerciales, el terreno tiene que ver, el calzado tiene que ver, pero no explicaría esto de lo que estamos viendo ahora. Profe, pero sí, el calzado y el terreno son parte de los factores. ¿Qué pasa con las mujeres? Está bien que las estadísticas son menores, debe haber menos mujeres haciendo deportes de este tipo que hombres, y ahí también hay una población mayor de riesgo, pero como género, ¿están también sujetas a los mismos peligros? Hablo de la mujer como género versus el varón. Lamentablemente tenemos que decir que es peor aún. Nosotros, y estoy hablando de 20 años atrás, para los viejos en la profesión, 25 años atrás, las estadísticas que venían sobre fútbol femenino, porque los países que hacían estadística eran los países nórdicos y Estados Unidos. En los países nórdicos el fútbol femenino era importante y en Estados Unidos era prácticamente lo único que se estudiaba y se hacía análisis estadístico, y hablaban generalmente de las lesiones de mujeres. La mujer tiene 2 o 3 factores predisponentes más altos que el hombre, que tiene que ver, por un lado, el valgo que nosotros decimos de rodilla, que es cuando las rodillas se van hacia adentro, que es la famosa pata de Cáceres que se decía antes, es más común y más acentuado en la mujer por el ancho de su pelvis, y eso es un factor predisponente muy importante a la lesión de cruzado. Y por otro lado, el tema que hablábamos antes de la fuerza, siendo la fuerza el factor más importante para la prevención de esta lesión. La mujer, ya por su género, tiene menor capacidad de desarrollo de fuerza. Obviamente para obtener la misma fuerza que un hombre, tiene que entrenar mucho más y hacer un entrenamiento mucho más dinámico, más fuerte que el hombre. Entonces, 2 factores predisponentes, que son la fuerza y el valgo de rodilla, en la mujer, esto está determinado para que sea un factor predisponente mayor. Bueno, te hacemos la última. La verdad que es para quedarse todo el programa escuchando, porque la verdad es que el perfil docente y el conocimiento
de Cristian lo hace muy atractivo y además es muy oportuno el tema en este momento. Sí, Lauti, ¿qué te quedó? No, y justamente, no sé si es la pregunta indicada para Cristian, pero calculo que con todo el conocimiento que tiene algo me puede aportar, o puede aportar. En el nivel profesional, ¿cuánto puede influir en estos casos el factor psicológico, teniendo en cuenta que cada vez hay más exigencias, más presiones y por lo tanto más miedos también? Y te va a decir que sí. Sí, que suena grabable. Sí, pero lo vamos a graficar con algo para que quede bien tabulado. Obviamente que sí. Para la charla de mañana, que justo Néstor, cuando vos me invitaste, digo, bueno, viene bien porque justo en la charla de mañana, al ser entre profesionales hay que hacer un aporte mucho más científico. Empezamos a hacer un análisis estadístico de todas las lesiones del fútbol argentino en primera división. Los kinesiólogos se ofrecieron gentilmente a hablar entre todos del caso y bueno, vimos que la parte psicológica es importante, pero yo te voy a agregar lo siguiente: hace 2 años, en el año 2022, 6 equipos de la B Nacional realizamos un estudio multicéntrico de lesiones y sacamos, dentro de las grandes conclusiones que se sacaron, es que de los 6 equipos, los que más lesiones tuvieron son los equipos que estuvieron abajo en la tabla de posiciones. O sea, estadísticamente los que menos lesiones tenían fueron los que terminaron mejor en la tabla de posiciones, que las lesiones se producían más en el partido que el equipo perdía o en la semana posterior a los que el equipo perdía. Entonces, si me hablas un poquito de psicología, creo que esa estadística es clara. Y en la UEFA hubo un dato estadístico exactamente igual de las competencias de UEFA. UEFA tiene obligación los equipos de reportar todas las lesiones. Y vos ves la tabla de lesiones y la das vuelta y es exactamente igual a la tabla de posiciones. Entonces está claro que tiene que ver a lo mejor con preparación, con infraestructura, pero si querés hacer una analogía con los resultados, creo que va de la mano. Con el profesor Cristian Gais compartimos una experiencia extraordinaria, probablemente irrepetible, que es haber estado en los Juegos Olímpicos de Río. Él se había ofrecido como voluntario en la parte profesional, aplicó para ello y bueno, yo como periodista tuvimos varios encuentros. Él estaba destacado en Deodoro, ¿te acordás, Cristian? Donde justamente se consagró Argentina campeón olímpico de hockey masculino, algo que no sé, creo que no, eso sí que no lo vamos a volver a ver, ¿no? Nunca más, estar nunca ahí adentro, más. Nunca adentro, más. Nunca más. Lo valorás con el paso del tiempo. Creo, por lo menos en mi caso, Néstor, vos tenés la posibilidad de seguir compartiendo esos niveles de eventos deportivos, pero desde adentro, verlo desde adentro, en mi caso difícilmente lo vuelvo a repetir, por eso cada vez uno lo valora más. Un abrazo, gracias por tu tiempo, ha sido un momento fantástico del programa, Gracias por la invitación, espero haber sido claro y con siempre a disposición.